El día de hoy quiero contestar la pregunta del millón. Ya se imaginarán cuál es. Justamente todo el mundo me pregunta cómo es que me convertí en hidroterapeuta de colon. Sobre todo porque tengo una licenciatura que es totalmente diferente a lo que me dedico actualmente. Y bueno, soy intérprete traductor. Entonces, ha sido un poquito curioso cómo llegué a la hidroterapia de colon. Primeramente, hay que remontarnos a mi infancia. Yo tuve la gran fortuna de crecer en una familia de naturópatas y, bueno, no lo eran, se convirtieron. Les voy a contar como un poquito el resumen de esta historia. Yo tenía alrededor de 4 años cuando mi abuelo se enfermó gravemente de un riñón y, bueno, se lo iban a extirpar quirúrgicamente. Y fue un tema un poquito revolucionario en mi familia porque ya yendo rumbo al hospital, el taxista le sugirió a mi abuelo que fuera a visitar a otra persona que se llama Doña Tina. Y fíjense qué curioso es el mundo. Justamente conocí a un médico con el que trabajo también actualmente y él conoció a esta señora, él conoció a Doña Tina, que era una naturópata que tenía en su casa, atendía pacientes. Y era fue muy divertido porque yo estaba muy pequeña. Mi abuelo decidió internarse en esta clínica. Dijo, pues por probar no pasa nada. Si no me convence, pues me voy al reprogramo mi cirugía y ya está. Entonces él se fue a internar un mínimo de días, como se maneja en este tipo de lugares. Y bueno, pues me llevaron a mí porque yo iba por default, ¿no? Yo era una niña. Y como dato curioso, yo me moría de hambre. O sea, solo les daban comida cruda, frutas y verduras crudas. No les daban otra cosa que fuera como guisada. Yo recuerdo que yo tenía mucha hambre. Imagínense una niña chiquita, 4 años. Entonces yo iba y tocaba a la casa de Doña Tina. Y le decía a las personas que le ayudaban o a ella misma, Doña Tina, ¿no tendrá un taquito que me regale? Y todos los días yo iba a comer con Doña Tina porque me quedaba con hambre. No estaba acostumbrada a una dieta vegetariana, en este caso es una dieta crudívora totalmente, porque están los pacientes en recuperación. Y menos teniendo 4 años, entonces pues ya, me daban de comer porque ellos eran vegetarianos, pero obviamente pues sí guisaban, ¿no? Hacían comida más consistente. Y así empezó. Regresamos a casa, esto fue en Guadalajara. Regresamos a casa y bueno, mi mamá decidió que ya no íbamos a comer carne. Tuvimos también otra historia de una tía casi paralelo que se estaba muriendo de leucemia y fuimos a dar con un naturista cercano que estaba por ahí, don José Caldera, por ahí le mandamos saludos también. Y bueno, al final del día como que estaba predestinado en mi familia seguir este estilo de vida. Pero les voy a contar lo más divertido. Mi abuelo era taquero, tenía taquería. Mi papá carnicero. Entonces platíquenme ustedes cómo fue posible este cambio tan radical. Mi mamá tomó la decisión y dijo, en esta casa ya no hay carne. Paulatinamente mi mamá creó como un negocio paralelo, porque pues si mi abuelo iba a dejar de comer carne, obviamente también iba a dejar eventualmente de venderla, ¿no? Entonces era muy divertido porque mi abuelito vendiendo sus tacos, que era un puesto muy exitoso, y diciéndoles, no, la carne es una porquería, no coman eso, los están matando. Y la gente comiéndose su taco así con cara de, ¿qué onda con este señor? ¿Qué le pasa? Entonces mi abuela le dijo, güerito chulo, ya, vende tu negocio y dedícate a otra cosa. Y bueno, ese fue el cambio de página para mi familia. Yo era sumamente carnívora. Mi papá proveía de mucha carne en mi casa, obviamente. Y yo a los 4 años ya tenía un dolor en las rodillas. Me dolía como una especie de reuma en esta parte de la rodilla. Yo la recuerdo muy bien. Con el tiempo se me quitó, pero fue justamente con el cambio de alimentación. Entonces empezamos a tener pues un mundo diferente, a conocer un mundo diferente, y algo que yo le voy a estar agradecidísima a mi mamá siempre fue que ella no se conformó con solo dejar de comer carne, se informó. Entonces yo soy una naturista de convenciones, de seminarios, de escuela, de que anduvimos viajando por todos lados, viajábamos por la República Mexicana y tuve la oportunidad durante mi infancia y mi juventud temprana de yo tener contacto con maestros en el naturismo.
vengo con la educación de la corriente de Lesaeta Charán, gran naturópata. Yo aprendí de uno de sus discípulos, el profesor Raúl Escobar, que le mando un gran saludo hasta Chile a sus 90 años. El señor está impresionante y les quiero enseñar. Él es autor del Guía de Medicina Natural, entre muchos otros libros, pero yo creo sin duda que este libro es un parteaguas en la naturopatía moderna, porque no tienen ustedes idea de toda la cantidad de casas y hogares que tienen este libro en su biblioteca. Se vendía junto con otro libro que se llama Salud y Curación por Hierbas, de Carlos Cosel, que a su vez fue también maestro del profesor Escobar. Y bueno, un naturópata espectacular, sigue vivo el señor. Yo trabajé con él y de hecho yo empecé la hidroterapia de colon con él, y ahorita les voy a contar un poquito esa historia. Entonces, yo tuve la oportunidad de asistir a sus conferencias desde que yo era una niña. Yo le asistía con la computadora, con el cañón, con los asistentes a la conferencia. Entonces yo crecí de este lado, detrás de cámaras, ¿no? Yo crecí escuchando las conversaciones acaloradas en la sala de mi casa de naturópatas espectaculares, del director del hospital de nutrición, o sea, unas cosas súper importantes. A los 16 años yo ya sabía sobre sistema respiratorio, sistema musculoesquelético, sobre combinación de alimentos, sobre cómo funciona la combinación de, por ejemplo, las cantidades necesarias que necesita el cuerpo para estar bien. No éramos naturistas o vegetarianos solamente de cajón, de armario. Éramos vegetarianos y naturistas de conferencias, de seminarios, de convenciones, de que nos íbamos 15 días a tomar un curso de cocina vegetariana y las maestras espectaculares. Entonces todo eso yo lo tengo que agradecer porque en mucho fue mi formación. Yo lo veía como algo natural. En la cocina de mi mamá siempre hubo abundancia de alimentos saludables. De hecho, los alimentos no saludables en la casa no entraban. Simplemente, o sea, no era opcional comer algo dentro de la casa que fuera dañino, no. Fuera de casa, pues sí, nos comíamos alguna cosa por ahí, ¿no? Seguramente mi hermano y yo en la escuela. Pero fíjense a qué grado mi mamá tuvo ese cuidado, que nos metió a colegios en donde la alimentación era vegetariana. O sea, no podíamos comprar en la cooperativa ningún alimento con derivados de carne. Entonces ella se ocupó mucho de esto. Íbamos a Guadalajara a Mamá Coneja a surtir kilos de nueces, kilos de almendra, kilos de salvado, kilos de amaranto, kilos de germen, que es diferente al germinado. Mi casa se comía así, el refrigerador estaba lleno de comida saludable. Las comidas eran relativamente sencillas, nunca teníamos 3 tiempos de comida ni 4 tiempos, pero estaba muy bien escogida. Entonces, pues esta fue mi formación de niña. Y conforme yo fui creciendo, bueno, pues me llamó la atención el tema de medicina. Entré a la Facultad de Medicina. Yo estaba muy joven, me recibieron de 17 años, cosa que no debió haber pasado porque ahora entiendo, me faltaba madurez. Normalmente entras a la carrera de medicina después de los 18 años. Yo entré mucho más chiquita y me faltó la madurez para equilibrar lo que yo ya traía dentro de mí, toda esta formación y educación, y lo que te ofrece la medicina. Entonces como que me peleé un poquito por ahí con el concepto, me salí y después tomé otro rumbo. Mi vida tomó otro rumbo. Siempre me ha gustado viajar, siempre me ha gustado la gente, los países y todo. Entonces, bueno, estudio interpretación y traducción, que también agradezco profundamente porque eso hizo que se rompiera los paradigmas en mi mente, o sea, no hay fronteras. Empecé viendo que, bueno, el inglés obviamente te abre todas las puertas de todo el mundo y bueno, eso me encantó. Terminé mi carrera. Con el tiempo, el profesor Escobar, que les mencioné del Guía de Medicina Natural, me hizo una invitación a que yo formara parte de su equipo, porque yo ya traía la formación de la naturopatía, ¿no? Científica, que eso es lo más importante. Él es fundador de un instituto, el Instituto Bionatural en España, que yo obviamente adoro la formación que él ofrece en este instituto,
porque es bastante científico. De aquí venimos con el concepto de la homeostasis o el equilibrio del cuerpo. Entonces buscamos siempre que el cuerpo esté en equilibrio. No curamos enfermedades, se equilibran las enfermedades. Para esto yo ya traía como cierta teoría también de la medicina alópata, y la combinación ya con más madurez, empecé a ver cómo no debería estar peleada ni el concepto médico ni el concepto naturopatía, sino que podían trabajar en conjunto de una manera muy bonita. Yo ya habiendo trabajado en el mundo empresarial, corporativo, estaba yo un poquito harta de todo el estrés que se movía ahí en esos niveles. Entonces decidí aceptar la oferta del profesor Escobar para ser su gerente general de una de sus clínicas, la que estaba en México, en Morelos. Y bueno, estaba yo muy joven y me daba mucha risa que algunos pacientes, imagínense a mis 24 años, me decían, ¿cuántos años tienes de experiencia? Yo ya dando la consulta, ¿no? La valoración y poniendo protocolos y todo, y les decía, bueno, pues a los 24 yo ya tenía 20 años de experiencia, porque esa había sido mi vida. Mi mamá jamás nos llevó a un médico, jamás nos dio medicamento. Bueno, sí, una vez llevaron al médico a mi hermano, el pediatra, por alguna razón, y a mí, es más, ¿cuándo me llevaron al médico? Porque una vez tuve un sangrado y del riñón a consecuencia de la varicela, que ni me brotó la varicela ni me sentí mal. Entonces mi mamá dijo, bueno, hay que ver qué es lo que está pasando. Y básicamente fue mi única visita al médico. Entonces tenía yo 19 años, una cosa así. Entonces imagínense todo este concepto en mi mente, ¿no? De estar trabajando con el profesor Escobar. La gente me veía sumamente joven y pues no me creían, ¿no? Del todo. Tuve que luchar un poquito con ese tema. Pero yo ya traía 20 años de experiencia, de casa, de haberlo mamado en mi casa. Entonces, toda mi familia, mis abuelos, mi papá, mi mamá, mi hermano, ¿no? Bueno, para continuar con la historia, estuve con el profesor Escobar en su clínica. Aprendí muchísimo porque ahí hacíamos parte de todas las terapias que yo ya conocía y yo ya manejaba desde mi juventud temprana. Yo ya sabía aplicar enemas, que ustedes saben que el enema es este es un irrigador. Y luego también se inventaron unas como camas de acero inoxidable que tenían como un orificio, les vamos a poner una imagen aquí. Y la gente se acostaba y les ponían una cubeta con hierbas y con café y con mil cosas. Y bueno, eso es lo que se hacía, es lo que se conocía en naturismo. Entonces yo ya lo hacía a la gente desde los 16 años, una cosa así. Entonces, si ustedes me dicen cómo me siento, yo me siento como una anciana de 60 años haciendo esto ya, porque pues, ya tengo muchos años. Entonces ha sido muy divertido el proceso, porque en la clínica del profesor Escobar justamente hacíamos este tipo de tratamientos, la hidroterapia de colon, que no era profesional. Llega a mi vida una amiga, hidroterapeuta de colon, y me dice, oye Ale, ¿y por qué no te certificas? Y yo fue así como ¿en esto me certifico? Me dijo, sí, en hidroterapia de colon. Yo ya conocía los sistemas de hidroterapia profesionales, porque en Europa ya estaban, y como les comentaba, viajábamos, entonces yo ya los conocía. Pero nunca se me había ocurrido cómo hacerlos yo, practicarlos yo. Entonces ya en la clínica era obligatorio que se hiciera lavado de intestino, porque en naturopatía, y quienes comparten el pensamiento de naturopatía científica saben que siempre, siempre, siempre limpiamos intestino. Para la enfermedad que sea, hay que limpiar intestino. Obviamente evitando las contraindicaciones, ¿no? Pero si es cualquier cosa, empezamos con el intestino. Entonces fue muy divertido porque empecé como me cayó ese 20, tomé un curso aquí en México, que la verdad es que no cumplió con mis expectativas. Estuve trabajando un año haciendo hidroterapia de colon con esa información, con ese conocimiento, y la verdad es que no me funcionó. ¿Por qué? Porque yo ya traía por un lado como las bases de una vida de naturopatía, por otro lado el tiempo que estuve en la Facultad de Medicina. Entonces como que algo no hacía clic, algo me faltaba, algo estaba haciendo mal. Entonces empecé a buscar y fui a dar a Estados Unidos.
Y ahí es donde los idiomas me sirvieron. Tomé mis certificaciones desde el primer año. O sea, yo recuerdo que así vendí mi coche para poder pagar mi curso. Invertí lo que tenía que invertir porque no fue barato, no fue fácil. Yo solita, con miedo, 24 años, dije, me van a estafar. Si en México me fue tan mal con mi curso, allá en Estados Unidos me van a robar, está carísimo. Con todos los miedos. Bueno, les voy a contar lo peor de la historia. Mi maestra, de la escuela que yo escogí en Estados Unidos, porque hay varias, no me contestaba. O sea, yo le mandaba correos y toda así la comunicación media rota. Aún así me fui. Entonces yo llegué al pueblo donde tenía que llegar, que estaba como a 3 horas de Los Ángeles. Yo me hice todo el día porque me tuve que ir en transporte público. Tomé el Amtrak, que es un tren que va foráneo. Llego a la ciudad donde tenía que estar yo, que es un condado pequeño, y llego al lugar. Nadie me contestaba, yo mandando correos. Ustedes saben que cuando uno viaja al extranjero el internet está diferente, no funciona, todo te pasa. Bueno, pues yo sí tuve que caminar se acabaron las rueditas de mi maleta, de lo que yo caminé para llegar a la casa de mi maestra. Y todavía estando yo ahí, nadie me abría, nadie me contestaba. Era toda una comunidad enorme. Hasta que un tipo que estaba como medio fumado de marihuana me dejó pasar. Nadie me dejaba pasar, todos me cerraban la puerta. Y yo así como de, ¿qué onda? Ya estaba oscuro, me dejaron pasar, llegué, pedí información. Me veían feo, porque pues obviamente está que hace aquí. Hasta que por fin llegué. Toqué la puerta y yo así de, hola, soy Alejandra la mexicana y vengo a mi curso. Fue súper divertido. A partir de ese momento tuvimos una conexión muy padre mi maestra y yo porque bueno, pues no había nada que me pudiera impedir llegar al siguiente nivel, ¿no? Y fue muy divertido porque me acuerdo que al día 2 de curso, el curso era de 10 días, el entrenamiento inicial era de 10 días. El día 2 yo lloraba de felicidad y dije, ¿por qué alguien no me enseñó esto antes? Y no me hubiera pasado todo lo que yo he estado viviendo. ¿Por qué alguien no me lo dijo? Y ahí yo tomé la decisión de fundar la primera escuela para hidroterapeutas de colon en México, pero una escuela certificada, una escuela en donde se supiera lo que se está enseñando, no un cursito, una escuela bien hecha. Entonces, pero me nació desde ese momento en el que yo lloraba de la emoción. Y para no hacerles el cuento tan largo, pasaron 4 años y en mi cuarto nivel de certificación, que es el Instructor Level, ya como instructora, yo lloraba, pero ahora de desesperación. Porque te piden una serie de requisitos y yo le hablaba a mi mamá y le decía, mamá, es que ¿quién me obliga a estar aquí? ¿Por qué estoy aquí? Estoy sufriendo, no lo estoy disfrutando, porque la educación en México es muy diferente a la educación estadounidense. Obviamente yo no entendía del todo qué es lo que querían mis profesores de mí, según yo lo entregaba, ¿no? La lista de tareas y la lista de todo, y me lo regresaban y me lo regresaban y me lo regresaban. Yo ya traía una frustración espantosa, y yo así llorando, ¿qué hago yo aquí si nadie me lo pide, a nadie le importa qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, yo les digo, lo hice porque podía hacerlo y porque sí marca una diferencia en la hidroterapia de colon, el estar certificado, el estar preparando y el saber qué estamos haciendo. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo llegué a la hidroterapia de colon? Yo creo que fue un resultado lógico del camino de mi vida. O sea, simplemente encontré, aún siendo naturópata, dábamos consulta de iridología, dábamos la consulta de naturopatía, que es como mucho más completa. Yo me di cuenta en la clínica con el profesor Escobar, que quienes se hacían hidroterapia de colon profesional veíamos resultado 10 veces más rápido que quienes no la hacían. Y eso fue un punto muy importante para mí, porque en un tratamiento de naturopatía podemos tardar hasta 3 meses en ver un resultado así como de wow, ¿no? Que la gente diga, me siento increíble, me cambió la vida. Pueden pasar hasta 3 meses. Con la hidroterapia de colon yo empecé a ver que quien lo hacía teníamos un resultado mucho más rápido. Y en algún momento de mi vida, en un parteaguas, decidí que solamente me iba a dedicar a la hidroterapia de colon, ya no me iba a dedicar a la naturopatía como tal. Obviamente es mi formación, es mi base y bueno, la voy a usar siempre, ¿no? Pero
Pero ya mi especialidad se fue hacia la hidroterapia de colon porque descubrí que es un mundo por sí solo, que estaba muy mal manejado en México y Latinoamérica y que tenía que hacer algo, que había mucho que yo podía aportar para la hidroterapia de colon en México. Y bueno, la vida me ha abierto caminos por muchos lugares en los que yo ni siquiera he soñado ni lo había pensado siquiera. Estuve en colaboración con el profesor Escobar hace unos 5 años, me parece, en Chile, con sus clínicas que estaba poniendo allá en Chile. Y bueno, y así el mundo me ha llevado por los lugares que ustedes no se imaginan. Descubrí que el mundo de la hidroterapia de colon es internacional y es fascinante. Y bueno, no hay una convención que yo me pierda, no hay un libro que salga que yo no compre y que lea. Y bueno, pues eso es básicamente, espero haber respondido por qué me dedico a la hidroterapia de colon. La verdad era mi destino, era mi camino de vida.